Rodrigo Pacheco para que, si quiere, el escenario es suyo. Bienvenido, Rodrigo. Y Rob, hemos tenido la fortuna de que los 2 años que lleva este comité en la asociación, porque ustedes saben que la asociación tiene muchos años, pero el comité se cambió a partir del 2021, de mediados del 2021, y la verdad es que nos ha acompañado en los inicios de año de cada uno de estos dos que llevamos, del 22 y del 23, con todo lo que sabe, con todo lo que nos puede compartir. Rob, un gusto y una alegría verte. Mari, muchísimas gracias. La verdad es que sabes que se te quiere mucho, pero además la verdad estoy muy contento, emocionado por estar aquí. Además, después de esa música tengo que hacer explotar a la Estrella de la Muerte o algo así, porque si no, no voy a estar a la altura. Pero la verdad es que muy emocionado porque son un público obviamente muy retador, porque entienden bastante. Ayer que estaba cuando veníamos hacia acá y en la cena, escuchaba el nivel de sofisticación que tienen y creo y espero que les haga algún sentido. Voy primero a empezar a hablar del panorama económico y luego pues de lo que para mí, que como dice Mari, el tema tecnológico me importa mucho, no desde el punto de vista del gadget, sino desde el punto de vista de la transformación profunda que implica para la economía, para el quehacer humano, etcétera. Pero bueno, básicamente es el panorama económico de México, obviamente una visión de la innovación, la tecnología y los negocios. Primero quiero plantear el marco de referencia, y es que en la discusión económica lo que hemos venido observando pues prácticamente desde que más o menos salimos de la pandemia es que llegamos a un escenario de alta inflación. Se acordarán pues que por ahí del 2021, a mediados del 2021, hubo un problema en el abasto de semiconductores, que regresamos a la tecnología como la base de un montón de fenómenos económicos en el sector automotriz, y eso generó que los precios de los coches usados subieran en Estados Unidos, y a partir de ahí comenzó un proceso inflacionario, no por los coches, sino por todo lo que implicaba la pandemia, la disrupción de la cadena de suministro. Se desfasaron algunos patrones de consumo y eso pues generó mucha inflación. Y cuando hay mucha inflación, lo que suele ocurrir en los países serios es que pues empieza a subir el costo del dinero para bajar esa inflación. Y cuando sube el costo del dinero, los países crecen menos, y por eso se pensaba que Estados Unidos, en el afán de controlar la inflación, iba a tener una recesión. Y una y otra vez los funcionarios de Estados Unidos, Biden, la secretaria del Tesoro Yellen, el propio Jerome Powell, que es el presidente del Banco Central, decían que a lo mejor lograban el aterrizaje suave. Todo el mundo era muy escéptico y lograron el aterrizaje suave. La inflación en Estados Unidos está bajando. El desempleo, normalmente hay una relación inversa entre empleo y inflación, y sigue, la verdad es que bastante bien en empleo en Estados Unidos, está en 3.8%, este es dato de mayo, pero ya en agosto, y entonces Estados Unidos logró el aterrizaje suave, y eso evidentemente tiene mucho que ver con México. Allí estamos viendo el crecimiento de nuestro país. Normalmente lo pongo trimestral a tasa anual. En algún momento hace 2 años, siempre planteo estas gráficas, obviamente esto ya está actualizado. Además voy a utilizar esta funcionalidad que está increíble. Ay no, ya no lo logré, espérenme. Es que, bueno, ese es el láser que está espectacular, pero luego si le hago así, ahí está, exacto, esto está increíble. Wow, es increíble. La verdad es que doy muchas conferencias por todos lados y es la primera vez que me toca esta funcionalidad, así que felicito al comité organizador, obviamente por tanta tecnología, es increíble. Pero bueno, ¿qué les quiero contar? Que ahí lo que vemos es cómo el país pues nunca crece más allá del 3%, la verdad es que es raro cuando ocurre, pero pues lo cierto es que desde mediados de 2018, no es casualidad, cuando se define la nueva administración, en octubre se cancela el aeropuerto Felipe Ángel, el Naim, el aeropuerto de Texcoco, eso manda una mala señal y la economía empieza a desacelerar. De hecho, en 2019 tuvimos una caída de 0.9%, ahí se alcanza a ver, voy a usar la función increíble, justamente el 1.3% que cayó la economía en el primer trimestre de 2020. ¿Qué quiere decir esto?
que sí, la pandemia evidentemente nos afectó, caímos en 2020 8.3%, fue un socavón. Estos datos con base a 2013 porque los acaba de actualizar el INEGI, no varió realmente tanto. Pero el hecho es que llegamos a la pandemia y ya estábamos en una recesión, es decir, en un mundo contrafactual sin pandemia, probablemente habríamos tenido pues, un desempeño económico negativo en 2020 de por ahí del 1%. Caímos obviamente 18% en el segundo trimestre, fue un desastre, ya lo saben, lo padecimos, nos recuperamos en 2021 5%, el año pasado 3%, es decir, México llegó a niveles prepandemias el cuarto trimestre del año pasado y este año, consecuencia de lo que les contaba y por eso la importancia de decir el aterrizaje suave de Estados Unidos, llevamos un crecimiento sorprendente de 3.6%. El año pasado, en septiembre, reviso obviamente mucho los datos, todo el tiempo a eso me dedico, tengo un programa de radio a 6 de la mañana, escúchenlo, hoy lo transmití desde aquí, el año pasado se veía que la economía iba a crecer este año 1.4, es donde estaba el consenso de los analistas, pues vamos en 3.6%. La verdad es que es bastante importante ese crecimiento y se ha detonado por dos factores. Obviamente que Estados Unidos la demanda se ha mantenido, las exportaciones, evidentemente el turismo, etcétera, pero también las remesas, que son un factor importante en la entrada de divisas. Pero el otro factor es que el aumento que se ha dado en los salarios, no solo el salario mínimo, se ha generado una demanda agregada y eso cuando uno ve el sector de los servicios, pues ha tenido cierta potencia en 2023 y eso es lo que explica que este año probablemente vamos a crecer 3%, lo cual es realmente sorprendente y hay que entenderlo. Es importante también ver, de repente en la discusión política, hoy estamos a todo lo que da, ayer ya le dieron el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez pues ya es la candidata del frente y va a haber mucho ruido político, pero es importante ver dónde están las cosas. Son datos de qué hicieron los países, esta barra de hasta arriba, esta con la lupa increíble, es lo que hizo justamente América Latina. Abajo está México, Colombia, Argentina y Brasil. El rojo es el apoyo que dieron directo a los hogares, el azul clarito apoyo directo a las empresas y apoyo al sistema de salud. Y como pueden ver, en ese entonces, cuando estaba la pandemia, Jair Bolsonaro, pues que uno lo ubicaría en el espectro de la derecha en el mundo, pues aplicó medidas contracíclicas muy fuertes, es esa barra roja enorme que tiene Brasil, Argentina un poco más, Colombia y México, como pueden ver, pues no hizo nada, ¿no? ¿Se acuerdan de estos créditos a la palabra, 25,000 pesos, que no sirven para nada? Cualquier negocio eso le dura como 3 días, dependiendo del tamaño del negocio, pero realmente no hizo la gran diferencia, obviamente nadie los pagó. Y eso nos plantea más bien a esta administración en ese componente específico. Pues yo siempre digo que un día va a bajar Margaret Thatcher, ¿no? Que era esta primer ministro conservadora británica, ¿no? Pro libre mercado, o Milton Friedman, que era la quintesencia, el premio Nobel de Economía del liberalismo económico, y van a bajar ellos dos y le van a decir: Andrés Manuel López Obrador, tú tienes mi legado. ¿Por qué? Porque no hizo nada, o sea, el Estado mexicano no asistió a absolutamente nada y eso se notó en la recuperación. Claramente, en esa visión, México no perdió mucho su perfil fiscal, fue importante. Países como Colombia, por ejemplo, hicieron medidas contracíclicas, pero ellos pensaron que la pandemia se acababa en agosto, pues como sabemos se extendió prácticamente todo el 2020 y en 2021 todavía, pero ya había vacunas, y entonces la posición fiscal de Colombia, por ejemplo, se vio mucho más presionada, la de México no, pero por ejemplo Brasil, pues ya a finales de 2021 ya estaba en niveles prepandemia, México hasta 2022, es un año de crecimiento, es toda una diferencia y bueno, simplemente hay que anotarlo también dentro de la parte positiva, el aumento a los salarios, que no es específico de esta administración, pero que sí obviamente ayudó bastante el tono del gobierno, pero que finalmente pues tampoco es que hubo, digamos, más bien una aplicación de medidas ultraneoliberales. Les digo, Margaret Thatcher estaría orgullosa de lo que ocurrió en México, pero vemos que contrafactualmente no necesariamente fue buena idea. Pero detrás del crecimiento económico de México es importante ver que hay un país de varias velocidades. Estas tablitas que ven aquí las voy haciendo con los datos que cada 2 años se publican de la encuesta ingreso-gasto de los hogares en México. Luego viene la tendencia que tienen, la pobreza laboral, que es importante porque ahí te genera y te muestra la demanda agregada, el promedio educativo, que es fundamental, ustedes lo saben mejor que yo. Si alguien, por ejemplo, pone una planta, ahora que se está habilitando, por ejemplo, Hidalgo,
Pues la segunda pregunta es de dónde va a venir la gente a trabajar en términos de manufactura y sofisticación. Y la otra es el sector informal, que me parece que es uno de los temas clave. Y ahí se ven todos los estados. Miren, ahí, a ver si le atino. Baja California Sur es el que sale hasta arriba. O sea, el hogar promedio en Baja California Sur tiene un ingreso 43% por encima de la media nacional. Luego viene Baja California, Nuevo León, Ciudad de México, etcétera. Y es muy interesante porque salvo la Ciudad de México, la informalidad laboral está en 55%, ahorita voy a hablar un poco más de ello porque es bien importante, pero si ven, los estados más prósperos son los que tienen una informalidad muy por debajo de la media nacional. Por ejemplo, Nuevo León, 35% de sector informal laboral. Y eso tiene que ver mucho con la productividad y la prosperidad. Básicamente, México no vamos a recorrer estado por estado, porque por mucha lupa se van a aburrir, pero el hecho es que se puede ver como el México que va muy rápido es un México que está conectado a la región Norteamérica por dos vías. Una por manufactura de exportación, todos estos estados salvo Quintana Roo y Baja California Sur y la Ciudad de México son estados altamente exportadores. Hay una vinculación obviamente en la integración hacia América del Norte, hacia la mayor economía del planeta y la prosperidad que ha generado y lo que ha cambiado la realidad en México. Y la otra es, pues en el caso de Baja California Sur y Quintana Roo, son los turistas. Y obviamente 8 de cada 10 turistas que llegan a México son de Estados Unidos. Entonces están integrados a la región Norteamérica. La Ciudad de México, que es la entidad más grande por Producto Interno Bruto, tiene una dinámica un poco distinta, es más propia, es más grande, un montón de domicilios fiscales. De hecho, las 5 mayores economías estatales son la Ciudad de México, que es la más grande, luego viene el Estado de México, que es el estado más poblado, luego viene Nuevo León, Jalisco y en quinto lugar Veracruz. Luego viene un México que está a media tabla. Aquí tenemos estados que yo creo que van hacia el México que va rápido y otros que no necesariamente van al México que va rápido. ¿Cuáles son los que...? Hay uno que siempre me parece un ejemplo contrafactual del impacto que te genera la inseguridad, es Tamaulipas. Si vemos en el mapa Tamaulipas, pues es como Nuevo León, nada más que a diferencia de Nuevo León, tiene energías renovables y tiene logística, o sea, tiene el puerto de Altamira. Tiene la frontera con Estados Unidos, es una dinámica parecida, no tiene a los empresarios regios, pero es un estado que tendría que estar en unos niveles de prosperidad muy similares a los de Nuevo León. Sin embargo, como pueden ver, el ingreso promedio del hogar en Tamaulipas está 0.2% abajo, la informalidad es un poco más alta. En fin, se movió igual, digamos, la tendencia, porque esta encuesta se va publicando 2016, 18, 20 y 22. De ahí salen los datos que utiliza el Coneval, por ejemplo, para decir que la pobreza en México disminuyó en términos de ingresos, aumentó en términos de carencias. Luego hay otros estados, por ejemplo, como Yucatán, que si bien Yucatán todavía está por debajo de la media nacional en ingreso por hogar, lo ha estado haciendo bastante bien, tiene una política consistente, ya tiene inversiones de Mercado Libre, de Amazon, tiene inversiones de Modelo y además ha reimpulsado su vocación turística y yo pensaría que Yucatán va hacia el México que va rápido, es un buen ejemplo para los estados geográficamente al sur que no han logrado conectarse a la región Norteamérica, otros como Guanajuato que en 2016 estaba en el México que iba rápido pero se ha ido haciendo lento, creo que el impacto tiene que ver con la seguridad. San Luis Potosí, que es un estado que se ha transformado radicalmente con la integración en Norteamérica, recientemente BMW anunció una inversión de 800 millones de euros, hay muchas inversiones en San Luis, yo creo que hay que ver, ¿no? Políticamente si van consistentemente hacia el México que va rápido, pensaría que sí, esa es la inercia que llevan. Y el Estado de México, al fondo de la tabla, el Estado de México es un país, ¿no? Es una entidad con unas diferencias enormes. Uno puede encontrar zonas agrícolas muy poco desarrolladas, con núcleos, digamos, indígenas que no tienen grandes oportunidades y otros municipios realmente muy prósperos. Y lo vimos en la elección, así se ve México. Y luego viene el México rezagado. México, como pueden ver, todos son indicadores, o sea, son ponderaciones y los voy acomodando de acuerdo a la ponderación que van sacando, no solo con los ingresos, sino como les decía, el promedio educativo y el sector informal que lo ponderó mucho. Y ahí pueden ver, pues básicamente esta parte de México no es un gran exportador. Es una parte de México que pues no ha logrado integrarse a la región Norteamérica, tiene niveles muy por debajo de la media nacional, pero además tiene altos niveles de informalidad. Si ven los estados más pobres, los tres más pobres que lo vienen siendo desde hace varias décadas son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y tienen niveles de informalidad casi cercanos al 80%. Entonces es muy complicado que una economía funcione cuando tienes
8 de cada 10 personas trabajando en el sector informal, no solo por el tema de la matriz o digamos la estructura fiscal del país, por eso se enojan mucho los regios o los de Jalisco, porque dicen, oye, nosotros por cada peso que ponemos nos regresa 20 la federación en términos de beneficios, pero claro, lo que pasa es que en parte subsidian a esta parte de México. Ahora es importante decir, el lugar común, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dice, no, lo que pasa es que en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur están en la hamaca. Y me parece que es una concepción totalmente equivocada, muy simple, y hay una palabra que lo define. Puebla York, ¿no? Todos hemos ido a Puebla York, uno va, o por ejemplo Oaxaca, en Los Ángeles está una comunidad oaxaqueña, que de hecho los mejores restaurantes de Oaxaca están en Los Ángeles, y es porque muchos de estos estados, por ejemplo Veracruz, son expulsores de migrantes. Si uno va a las líneas de producción en Nuevo León, pues son veracruzanos, muchos de ellos, los que menos migran son los de Chiapas, que tienen una dinámica específica, pero por ejemplo, obviamente hay de todo el país. Pero resulta que estos mexicanos cruzan la frontera y se hacen altamente productivos, ¿no? Porque mantienen a la mayor economía de los Estados Unidos, que es la de California, a la segunda más grande, que es la de Texas. Hay que imaginar que en este ciclo inflacionario, sin mexicanos y centroamericanos, el salario mínimo de California no sería $15, andaría por los 35. De hecho, los estadounidenses estaban preocupadísimos cuando empezó la pandemia porque no tenían quién iba a hacer la pizca, ¿no? Ya venía la cosecha y se iban a quedar sin comida de serio. ¿Y quiénes lo hacen? Pues los mexicanos. Si tú pones a un estadounidense a hacer la pizca, pues le tienes que pagar como $200 la hora y va a querer hacer home office, ¿no? O sea, no está fácil. Entonces, pues la verdad es que son mexicanos que súbitamente se hacen muy productivos y además la vergüenza para nosotros es que este año por lo menos nos han enviado en el acumulado a partir de julio 61,000 millones de dólares. Superan la inversión extranjera directa. Es ridículo porque más o menos se calcula que nos envían el 20% de lo que ingresan. Quiere decir que la economía de los mexicanos en Estados Unidos pues debe estar unas 2/3 partes del tamaño de la economía mexicana. ¿Qué quiere decir? Que estos mexicanos que supuestamente están en la hamaca más bien se tuvieron que ir, cruzaron y se hicieron altamente productivos y nos enviaron un montón de dinero. Obviamente mexicanos de todas las geografías del país, pero de aquí evidentemente son lugares expulsores de migrantes. ¿Qué quiere decir? Que más bien lo que hay que entender es cómo generas condiciones para que esto pueda integrarse más a la región Norteamérica de alguna suerte y que luego podamos tener demanda agregada y el país empiece a funcionar distinto. Por eso me genera cierto grado de optimismo este transoceánico que están impulsando, que de repente conceptualmente se cree que es un canal de Panamá. No es eso. En realidad lo que quieren hacer son 10 polos de desarrollo comenzando en Coatzacoalcos, o sea, parques industriales grandotes, para atraer inversión y empezar a generar un dinamismo económico, aprovechando la parte logística, sobre todo de Veracruz, porque conecta rápido con la costa oeste. Veracruz, por ejemplo, siempre he pensado que si uno fuera presidente, si fuera el asesor de Xochitl, le diría, vamos a hacer una cosa, concéntrate solo en Veracruz, que es la quinta mayor economía del país. Como pueden ver, es una columna vertebral, tiene frontera con Tamaulipas, San Luis, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco. Si tú haces que Veracruz en sus distintas regiones, pues un estado grande, crezca, le aumentas 2% al PIB nacional, porque es la quinta mayor economía, hay un montón de veracruzanos y además tiene 3 vocaciones. No soy de Veracruz, ¿no? No van a decir, pues es que exacto. No, Veracruz es un gran estado. El primer tren fue el puerto de Veracruz a la Ciudad de México. O sea, vocación logística tiene vocación petrolera, obvio, petroquímica se ha pasado un poco de largo, y tiene vocación logística e incluso agrícola. Si tú, bueno, además del café delicioso de Veracruz, pero si tú cruzas el Golfo de México, le vendes cítricos a la costa este de Estados Unidos. Si ustedes han ido a Boston, Washington, en invierno y quieres un limón, vale como $5. Ya no he ido, y además son horribles, amarillos, y nada que ver con nuestros limones. Bueno, pues Veracruz sería increíble. Y consistentemente, además, lo que suele ocurrir con el crecimiento estatal es que cuando un estado crece mucho empieza a irradiar a los otros, ¿no? Es la historia del Bajío, un poco Querétaro, Guanajuato, Jalisco. Bueno, Jalisco es una verdadera potencia, pero es la historia de México. Y es importante, ¿por qué ver este México? Porque de repente a veces se nos distorsiona la visión y decimos, no, muchos me toca mucho en las redes sociales que dicen, claro que está clarísimo que va a ganar Xochitl, sí, en este sector, ¿no? En la realidad del país, donde hay un montón, pues no necesariamente, la discusión es otra. Y no es que sean personas ignorantes, ni mucho menos, obviamente los niveles educativos son muy bajos en algunos estados, sino que es otra dinámica social mucho más compleja. Y cuando el presidente, cuando uno ve la mañanera, hoy la estaba viendo, da sus mensajes,
sobre todo están diseñados para esta parte de México. El resto, o sea, los neoleonenses, ahí la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, la Benito Juárez, no somos parte de la ecuación, no nos está hablando, no le va a hablar a nosotros, no, lo está haciendo para otro segmento. Por eso, desde yo, que soy periodista, cuando lo veo dices, bueno, me harta, hago un sacrificio heroico para informarles a ustedes lo que va diciendo. Porque sí, de verdad ya me marea. Ahora que me fui de vacaciones, ¿no? Y por primera vez en mucho tiempo, una semana y media sin ver la mañanera, porque sí trato de verla porque es un ejercicio de gobierno. De repente decía, qué mediocridad, ¿no? Porque de repente la vi y dije, no, qué flojera. Porque el nivel de discusión es realmente muy mediocre y cuando ves cómo está el mundo, pues están en otras discusiones, a veces mediocres, a veces no, pero en una dinámica distinta. Pero bueno, lo que les quiero decir es que es bien importante este México, porque cuando uno piensa, incluso electoralmente tiene mucha lógica. Andrés Manuel López Obrador ganó en el 2018 todos los estados, salvo Guanajuato. Incluso Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, el que me digan, ganó. Arrasó. Nada más que en este México, un día hice el cruce de todos los datos, y en este México, si tú sumabas a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya y lo multiplicabas por 2, por ejemplo en Campeche perdían. Ese es el tamaño de ventaja. Entonces, ahora que viene todo el tema electoral, todavía no hago la matemática exacta de cómo están las audiencias, pero estoy seguro que mucha clase media que votó, y ahorita voy a platicar un poquito de ello, en 2018 le dio el beneficio de la duda, no creo que se vuelva a repetir. Pero bueno, pues hay que ver por qué, pues nada, hay una ecuación ahí de aritmética política que habrá que observar. Pero bueno, es ese México y tenemos que armonizarlo y llevarlo al conjunto del país. Por eso les digo, lo del transísmico tiene mucho sentido, porque de otra forma, en una democracia esto se va a seguir manifestando en seguridad, en varios asuntos, no solo ahí, ¿no? Porque obviamente hay mucha inseguridad, lo decía en Tamaulipas, pues en todos lados, básicamente, pero grave, por ejemplo, Sinaloa, ¿no? Crimen organizado, pero sí que tenemos que armonizarlo, de otra forma el país no va a alcanzar el potencial que necesita. Hablaba de la inflación. Bueno, la inflación en México va bajando, ahorita ya de hecho está en 4.6%, apenas ayer se reportó la de agosto, ya no la alcancé a actualizar. La subyacente, que es la que descuenta la volatilidad, también va bajando, está en 6.1%, esa da buenas señales, quiere decir que el dinero va a seguir caro porque el Banco de México pues difícilmente va a bajar la tasa de referencia este año, esa es mi opinión, está en 11.25%. Difícilmente va a ocurrir este año, yo creo que va a ser hasta febrero, pero bueno, habrá que observarlo. Pero esto de la política monetaria, más que aquí geekear con esa parte, que me gusta mucho, es importante ver lo que sí ha construido México. ¿Qué ha construido México? Si se dan cuenta, a lo largo de este siglo XXI no hemos tenido una crisis inflacionaria como las que estábamos acostumbrados en el siglo pasado, ¿no? Que cada fin de sexenio, ahora que empezaba este ciclo, mucha gente tenía miedo y decía, no, ahí viene la crisis. ¿Por qué? Pues porque les tocó López Portillo y Miguel de la Madrid, ¿no? Con Miguel de la Madrid se convirtió en una suerte de Argentina. Esas dos gráficas, que son un ejemplo contrafactual de lo que sí ha hecho México, son Turquía y Argentina. En Argentina hoy tienes una inflación, ahí lo sabemos bien, de 120%. El dólar hoy frente al peso argentino anda por ahí de los 600, la última vez que revisé, es un verdadero desastre. Yo me acuerdo que estuve en 2017 en Argentina y estaba 18 pesos argentinos por dólar, 18 pesos mexicanos por dólar. En ese entonces la inflación en la Argentina era de 20%, fui al súper, dije, wow, esta es la inflación de 20%. Después ya la viví, ¿no? Porque pues vino el ciclo inflacionario 2021. Pero lo cierto es que hoy, imagínense que el dólar aquí en México lo estuviéramos comprando en 600 pesos. Una locura, o sea, la economía argentina ha sido destruida. ¿Qué no ha hecho la Argentina que se hizo México? Tener un banco central autónomo. También lo hizo Brasil. ¿Quién no lo hizo tampoco? Turquía. Turquía tiene a Tayyip Erdoğan, que de repente guarda cierto parecido con nuestro jerarca local. Y bueno, tuvo el terremoto, pero empezó el ciclo inflacionario y lo que hizo Tayyip, que tenía una elección enfrente, se reeligió, fue bajar la tasa de interés en la lógica absurda de que si tú bajabas la tasa de interés, bajas el costo del dinero, la gente consume más y la economía crece. Sí, como no fue a la prepa y entonces la inflación en Turquía llegó hasta 8%. En México no puede pasar eso porque de repente había miedo de López Obrador en términos de sus programas sociales ambiciosos, etcétera. En realidad es ultraliberal en la parte de la gestión de las finanzas públicas, por eso no hubo medidas contracíclicas. Pero por otro lado, aunque hubiera sido irresponsable, la diferencia es que en México tienes al Banco Central, que es autónomo. Y yo me acuerdo cuando uno revisaba y decía, oye, Andrés Manuel López Obrador, cuando empezaba el sexenio,
va a nombrar a 4 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central, de la Junta que decide. Entonces, pues había preocupación. Y la verdad es que los 4 nombramientos que ha hecho han sido buenos. O sea, Jonathan Hill es un banquero central extraordinario. Pero además, si no hubieran sido buenos, supongamos ahora que nombró a Victoria Rodríguez Ceja, que fue su penúltima nominación, es la gobernadora, pues había cierto miedo de que ella fuera a hacer sumisa con respecto al presidente. Yo la verdad no tenía esa preocupación porque decía, pues es un órgano colegiado con carácter técnico. Entonces, si ella decía, pues voy a bajar la tasa porque ya viene la elección del Estado de México, o ahora viene la elección 2024 y le queremos ayudar al presidente y vamos a bajar el costo del dinero, la gente será feliz por el corto tiempo y luego ya lidiamos con la inflación. Estaba segurísimo que los otros miembros de la Junta de Gobierno iban a votar en contra de bajar las tasas. Y que si el presidente decía, no, es que el banco, como está ocurriendo hoy en Brasil, el banco es terrible y son ultraneoliberales y no nos quieren, la mafia del poder, el Banco Central iba a decir, ok, presidente, haga una reforma constitucional, no le alcanzan los números, y luego hablamos, porque hoy en México tiene autonomía constitucional el Banco Central. Y eso evita que México tenga riesgos en términos de un ciclo inflacionario desbocado como lo vive el argentino o como lo vivimos el siglo pasado. ¿Y por qué es relevante? Incluso se refleja en el tipo de cambio. Pues porque tienes en México, en cuanto al mercado de divisas, un mecanismo de mercado, sin duda importante. La semana pasada la Comisión de Cambios ya quitó unas coberturas y por eso estamos en 17.50. Si bien a veces el peso caro, digamos, el peso fuerte no nos ayuda en la exportación, en el turismo, etcétera, finalmente es un mecanismo de mercado. Por eso lo que dijo Xochitl, hoy lo criticaba en radio, porque pues ese no es el camino. Tenemos que tener, o sea, la ventaja comparativa de México no tiene que ser el tipo de cambio, eso es una idiotez. Digo, de corto plazo sí lo entiendo. Ayer platicaba con alguien del sector turístico y me decía, no, a mí sí me está afectando. Pues sí, pero tu ventaja comparativa no tendría que ser. Tu ventaja comparativa tendría que ser que tienes un país extraordinario en términos de materia en oferta turística o en la manufactura. Pues ¿por qué los suizos, que son muy exitosos en la manufactura, pues su estructura, créanme que el salario mínimo suizo hasta donde me quedé anda por ahí de los 40,000 pesos el menos, ¿no? Y tienen un esquema ahí de educación dual. Pues porque no están esperando a tener un franco suizo devaluado para ser competitivos, más bien generan valor agregado. Pero el punto es que México ha logrado construir instituciones autónomas con carácter técnico y con decisiones colegiadas. Y más que esperar a que Xochitl salve la tarde y los siguientes 6 años, o Claudia para los que están en el otro espectro del lado político, o quien venga de Movimiento Ciudadano, la realidad es que lo que hace el progreso de los países son instituciones técnicas que tienen autonomía o que operan un poco independiente del poder político y que toman decisiones colegiadas. Y en esas instituciones obviamente siempre hay un juego en el poder político, eso ocurre en todos los países, pero cuando tienes consistencia en la política pública y se logra a través de este tipo de instituciones y funcionarios profesionales que van más allá de los sexenios, entonces los países empiezan a crecer más. Pero ¿qué nos falla? Eso es lo que hemos hecho relativamente bien y hacia donde tendríamos que ir cada vez más. ¿Qué nos falla? Sin duda el Estado de Derecho. Esto lo he contado en otras, ya actualicé porque revisaba lo que les he presentado en otras ocasiones. Antes estábamos en el lugar 113 de 140 países en el índice global de Estado de Derecho. Es muy completo, lo hace el World Justice Project. Pues es una verdadera vergüenza. De hecho, a nivel de América Latina, que somos la segunda mayor economía, solo le ganamos a la dictadura de Nicaragua, a la de Venezuela, a Honduras, que con todo respeto para los hondureños, pues es otra magnitud de país, y a Bolivia, ¿no? La tierra de Evo también tiene sus problemas. Pues la verdad es que es ridículo, ¿no? Un país tan grande y tan potente como este, que estemos tan mal en Estado de Derecho, y eso, bueno, pues explica en buena medida por qué no alcanzamos ese potencial y por qué no lo logramos. Ahora, ¿por qué el énfasis en el sector informal? Ahora lo voy a explicar un poco más claro. Son datos del INEGI ya base 2018. Resulta que el 45% básicamente de los mexicanos que laboran están en la formalidad. Eso quiere decir que están dados de alta, tienen seguridad social, etcétera. Mientras que el resto están en el sector informal, poquito más del 55%. Pero esta es la clave. Resulta que ese 45% produce el 78% del Producto Interno Bruto de México y el 55% apenas el 22%. Eso quiere decir dos cosas. Si estás en la informalidad y eres el 55% y produces 22%, pues la siguiente pregunta es ¿quién me robó mi queso? O sea, quiere decir pobreza, porque eres muy poco productivo. ¿Y por qué México no crece? No es un tema fiscal de cobrarles impuestos, es que lo describe muy bien Santiago Levy, tiene un libro fantástico que se llama Esfuerzos Mal Recompensados y ahora publicó un gran ensayo en Nexos
que se llama ¿Qué falló? Ya con los datos de la encuesta ingreso-gasto de los hogares. Porque resulta, ¿qué dice Santiago? Que si tú tienes dos negocios, pensemos el restaurante de Doña Mari, y Doña Mari pues paga, tiene dos cocineros, un cocinero más bien, pues dos es un lujo, un cocinero le paga su seguridad social, dos meseros, paga su seguridad social, paga sus impuestos, administra ahí Mari el restaurante, y enfrente tienen los famosos chilaquiles o los tacos chupacabra, todos los conocemos, bueno, no sé, pero ahí siguen, llevan varias décadas, ¿no? Y ahí están los chupacabras. Viene un escenario como el de la pandemia, ¿y quién va a sobrevivir? Pues de este lado no hubo medidas contracíclicas, te echaron un lazo de 25 mil pesos, supuestamente pagaste la mitad de la nómina y ya, ¿no? Y cerraste. Mientras que el negocio informal va a continuar. El problema del negocio informal es que no va a prosperar. ¿Por qué el chupacabras no tiene ya 18 sucursales y lleva 30 años desde que yo me acuerdo, por lo menos? Pues porque le pasan dos cosas. No tiene acceso a crédito, porque no hay puntos de datos para analizarlo, aunque tiene ventas, ya las fintech que están avanzando en eso. Y la otra es que no tiene acceso a talento, a capital humano. ¿Por qué? Porque ningún niño, o sea, de verdad lleva 30 años, pues, lo puedo atestiguar. Y no me acuerdo que ninguno de mis compañeros de la prepa dijera, yo quiero trabajar en el chupacabras cuando sea grande. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ve esta historia de McDonald's, ¿no? Que está en Netflix, y va con la maquinita de los helados, el tipo este, y ve a los hermanos McDonald's y dice, esto es un avión. Y entonces le mete visión y 30,000 McDonald's en todo el mundo. En México eso no hubiera podido pasar, hubiera llegado el de las maquinitas del helado a los chupacabra, primero le hubiera robado la maquinita de los helados, y luego nunca hubiera conseguido ni medio crédito, y por lo tanto pues ahí sigue el chupacabras. ¿Y eso qué hace? Que las unidades económicas en México, es un ejemplo muy simple, pero no prosperan, porque las formales es muy caro hacer un empleo formal, y las empresas informales no son productivas básicamente. Y entonces eso hace que el país no crece. Tenemos 5 millones de pymes. Cuando vimos que en la pandemia se murieron 1 millón y que la creación de empleo, o sea que estos datos, el presidente presume que tenemos, es importante decir, no es desempleo, es desocupación de 2.7%, sí, pero tiene 55% de informalidad. Pues yo no quiero tener puestos en la calle, lo que quiero es tener empleos, o sea, no me puedo comparar con Alemania en ese sentido, y por eso México no crece. Y esto es uno de los temas que resolvemos, porque imagínense si reduces de 55 a 45% el sector informal, ¿cuánto le pegas al Producto Interno Bruto en crecimiento? Entre que arreglas Veracruz y eso, pues ya estamos por el 7%, ¿no? Pero realmente esa es una de las discusiones que tenemos que tener. No la veo obviamente hoy en las campañas, etcétera, porque no es necesariamente una reforma fiscal, sino generar esos incentivos. Yo creo que las fintech ahí son una gran noticia, porque empiezan a generar puntos de datos en donde no los hay en la economía informal, empiezan a dar créditos, y cuando quieres crecer de créditos más te vale empezar a pagar impuestos para que tenga data. De hecho, muchas fintechs lo que analizan es justamente el SAT. El otro día hay varias que hacen esa metodología y empiezan a dar más microcréditos, porque el crédito en México es caro. Y entonces, bueno, pues ese es uno de los temas. Y obviamente lo que nos pega en el Estado de Derecho, pues es la inseguridad y la violencia. Lo eclipsa todo. Ayer escuchaba alguna conversación y decía, no, pues yo, cuando nos veníamos bajando, yo me venía antes aquí a Ixtapa, vine de luna de miel y me venía manejando, me encantaba recorrer el país, ya no se puede por la inseguridad. Y nos empieza a eclipsar, hay que ver Acapulco, ¿no? Pues una desgracia, o sea, solo van los chilangos de fin de semana y básicamente se acabó. Si no me creen, revisen los datos del volumen de aeropuertos, pasajeros internacionales, no hay básicamente, o sea, no sé quién llega, pues a los que van a ver el tenis y así, pero es una desgracia, y eso es uno de los grandes problemas que tiene México. Hay 3 factores a considerar en el 2024, como les decía, las clases medias. Ayer el presidente justo decía que Ebrard, si se va de independiente, le va a restar votos más bien a Xochitl que a Claudia. Yo no estoy seguro de eso. De hecho, al presidente yo creo que por eso mismo lo dijo, porque en realidad quien le dio el triunfo en 2018 fueron las clases medias. Como les decía, si vemos el México que va rápido, ahora no puse el mapa de cómo está México por clases sociales, por estado, pero básicamente hay un montón de clases medias, y no es tanto lo que define la clase social en México, que el INEGI lo establece en 3 rangos, ¿no? Ingreso promedio de un hogar que no persona, de clase baja son 11,000 pesos mensuales. O sea, un hogar de 4 miembros, 11,000 pesos mensuales, pues si no alcanza, es de clase baja. Uno de clase media, 22,000, o sea, no vayan a ustedes a pensar algo muy próspero. Y un hogar de clase alta anda en los 79,000 pesos mensuales, o sea, como la clase media de Canadá. Eso no es Slim, es la clase alta en México. Pero en realidad lo que define las clases sociales no es tanto tu ingreso presente, sino tu patrón de consumo, o sea, tu aspiración de consumo.
Y en ese contexto México es un país, cuando vemos zonas urbanas, uno puede ir a Los Reyes La Paz, que por ejemplo es pues una ciudad dormitorio que alimenta a la Ciudad de México, pues es clase media. Depende, no importa dónde está necesariamente el nivel de ingreso, porque está en una lógica, uno de trabajo y de consumo de bienes muy de clase media, y eso va a ser un factor fundamental. Por supuesto, el reto de cuidar a la democracia es fundamental, va a ser un reto el próximo año, y por supuesto recuperar el Estado de Derecho, que también es un asunto clave. Ahora, después de ver este México, digamos, de 3 velocidades, que más o menos va creciendo fuerte, pero que siempre está ese riesgo político enfrente, a veces ocurren estas cosas. Quiero que veamos este video, pongan atención ahí algunos de los que pasan, y ahí va el video. Brazil has been captured on the restaurant's CCTV cameras, but not all's what it seems. Customers at the Cervejera Alpha Date Bar and Restaurant were enjoying their meal on Saturday night at around 9 p.m. outside when they were frightened and forced to flee their tables by a group of people running directly towards them. Patrons of the brewery quickly stood up from their seats after noticing the group heading towards them and began running in the other direction, flipping tables and chairs. The restaurant waiter can also be seen in the footage looking confused and eventually. Es divertidísimo este video, me encanta. Resulta que eran unos brasileños que estaban ahí en Sao Paulo, muy en el estilo La Condesa, comiendo afuera, ¿no? En la Roma ahora, muy gentrificado. Y allá en Brasil, como saben, pues lo que ocurre es que luego vienen gavillas de menores de edad, pues y llegan, arrasan con las mesas, te dan bofetones, te quitan el celular, la cartera y se van corriendo y no hay manera. Y entonces estaban estos comiendo y de repente veían que vienen unos tipos corriendo y dicen, la gavilla, corran, y entonces todos se paran y es lo que vemos ahí y salen corriendo. Y en realidad eran unos crossfiteros que salieron a correr, obviamente, venían por eso ahí se ve muy interesante cómo pasa uno ahí, pues como que no se da cuenta de qué va pasando. Y todos corren, y eso me refleja a veces lo que ocurre con México, de repente, y lo que ocurre con los humanos, somos gregarios. Y entonces yo me acuerdo que en el verano de 2018 decía, no, México ya, prepárate porque esto va a ser Venezuela en 2019. Y pues no fue Venezuela, y luego seguía avanzando, decían, no, ahora sí ya el país se va a acabar. Y no se acabó, y muchos, no, pues compra dólares y ahora sufren como magdalenas, ¿no? Porque pues lo compraron a 20, ahorita en 17.50 y estaba en 16. Pues mala idea, ¿por qué? Porque a veces nos da este comportamiento gregario de pensar que pues ya valió gorro todo y mejor vámonos todos corriendo. Y no está mal ser gregario, o sea, siempre menciono que si la mitad de este salón se sale corriendo ahorita, yo que tengo el micrófono le diría a la otra mitad, oigan, creo que sería conveniente que corramos, y ya afuera le preguntaríamos a la otra mitad, oigan, ¿por qué se salieron? ¿Qué pasó? No, pues te vimos a ti con cara de miedo y nos salimos todos. Y así funciona muchas veces la sociedad humana. Somos gregarios, pero hay que entender, y la lógica de ese video, que hay que tratar de guardar cierto grado de ecuanimidad para que si tú ves un tipo cuarentón que viene corriendo con su reloj y con shortcitos, pues no es de la gavilla, no corras. Porque aquellos que corran se van a quedar fuera de la ecuación, y este país tiene un montón de condiciones para identificar y ver que más bien hay que quedarnos y aprovechar la espléndida cena que se nos está sirviendo. Y luego, una de las grandes revoluciones, ya vimos el México que va rápido, México que va intermedio, el México que va lento, que es un país que ha logrado construir algunas cosas, que tenemos retos formidables, pero hay una cosa que a mí me resulta fascinante y es justamente la revolución de la inteligencia artificial que se está dando. Como ustedes, tecnólogos, lo saben, pues eso es lo que ha transformado. ¿Y por qué lo hablo en muchas conversaciones, no con tanta amplitud como con ustedes ahora, porque sé quiénes son y por eso me emociona mucho? Pero recordarán que pues en México de repente nos vemos mucho el ombligo y hoy estamos con lo de Xochitl y que si la refinería va a refinar un barrilillo ahí de gasolina o que si la IFA va a funcionar o no, etcétera. Y esas son nuestras discusiones. Y lo que realmente cambia a los países y a México es justamente la tecnología, y suele pasar desapercibida en nuestro país. En enero de 2007, en San Francisco, se acordarán que Steve Jobs al final dijo, pues una cosa más, el iPhone, ¿no? Y ya presentó el iPhone. ¿Y saben qué pasó en México? En ese entonces, ya he revisado los periódicos, pues lo que consignaron los periódicos era que el plantón de Reforma, ¿no? Que además el tiempo es cíclico, la historia se repite, pero ahora será Marcelo el que haga su plantón, ya veremos. Pero el hecho es que estaba el plantón de Reforma, que si Calderón iba a lograr las reformas, que no tenía mayoría en el Congreso, que no sé qué. Lo que realmente cambió la vida de todos los mexicanos, de todos, porque hay más de 100 millones de teléfonos inteligentes conectados a Internet, fue esto. Lo que hoy cambió nuestra vida, o sea, estábamos muy preocupados en 2007 que qué iba a pasar y no sé qué, y en realidad lo que cambió nuestra vida hoy en el 2023, pues nos levantamos con la alarma de esto, lo desbloqueamos,
y tenías 3 mensajes, 5 alertas. Ustedes peor porque a lo mejor hubo un ransomware, no sé, alguna cosa terrible que luego les pasa a los sistemas. Nuestra vida íntima, social, económica, política se transformó por esta cosa, que pasó desapercibida a finales del 2007. Entonces, como México, tenemos que ver mucho más estas transformaciones. Esta lámina, de hecho, y todas las que han visto, salvo las gráficas, obviamente, las hago con modelos de inteligencia artificial regenerativa. Y entonces, cuando hago, no saben, tengo ahí todo una relación intensa con los modelos de lenguaje natural. Y cuando le decía, oye, ayúdame a generar un prompt para hacer una ilustración de la inteligencia artificial y su evolución exponencial, me decía, me generaba el prompt y me decía, haz un árbol que tenga raíces y que las ramas muestren el avance exponencial, etcétera. Es una transformación muy profunda, yo creo que mucho más potente que lo que hemos visto en las últimas décadas con respecto al Internet, y ahora lo explico. Ahora, no les voy a decir a ustedes qué es inteligencia artificial, pero me gusta mucho esta definición de Mark Andreessen. Este cuate es el que inventó el primer navegador, el Netscape, ¿no? Luego llegó Microsoft con Explorer y bueno, pues se acabó. Pero hizo un fondo de capital de riesgo que se llama A16Z, que es muy exitoso, el tipo tiene un montón de dinero. Y básicamente él dice que es pues, la aplicación de las matemáticas, el código de software para enseñar a las computadoras a hacer básicamente procesar, sintetizar y generar conocimiento como lo hacemos los humanos. Me encanta esa definición. Y es importante ver esta parte exponencial, ¿no? Obviamente esto está más que dicho, pero la velocidad que lleva esto es extraordinaria. El teléfono, para llegar a los primeros 100 millones de usuarios, se tardó 75 años. El celular 16 fue bastante más rápido. Netflix, 10 años, de 0 a 100 millones de usuarios. Twitter se tardó 6 años. Facebook 2 fue más rápido. TikTok, que no tiene a los estadounidenses muy asustados, no los calienta ni el sol, se tardó 9 meses en llegar a 100 millones de usuarios. Obviamente las plataformas y los network effects ayudan mucho a estos crecimientos extraordinarios y el ChatGPT lo logró en los 2 primeros meses. Entonces la velocidad de adaptación, pero sobre todo la velocidad de crecimiento y de mejora de estos sistemas es extraordinario. Obviamente cómo se están generando los modelos fundacionales o los modelos de lenguaje natural, llámese pues el ChatGPT, Bard de Google, que ya va a lanzar otro a finales de este año. Está uno que se llama Anthropic, está Inflection, que tiene uno que se llama Pi, que está buenísimo, que se llama Personal Intelligence. Amazon está haciendo el suyo. Pues vamos a ver un crecimiento extraordinario que lo va a transformar todo. Y eso nos lleva a que en esta discusión de los modelos de lenguaje natural con inteligencia artificial, la clave ya no está en las respuestas, sino en las preguntas. Y cuando vienen las respuestas, si hay buenas preguntas, pues prácticamente hay magia. Esta es una nota que ya hasta parece viejita, es como de hace 4 o 5 meses, de un tipo que tenía el ChatGPT 4 y pues su perrito se enfermó, entonces lo lleva al veterinario y el veterinario le dice, pues tiene tal, le aplican lo que había hecho el veterinario, le hicieron pruebas de sangre y tal, medio se cura el perro y de repente empieza a declinar y el veterinario le dice, pues básicamente tu perro, hay que esperar lo peor. Entonces el tipo pues no se conforma y va con un segundo veterinario, pero al mismo tiempo todas las pruebas y medicinas que le había hecho y síntomas de su perro los mete al ChatGPT 4 y le dice, oye, pues mira, le hicieron estas pruebas, estos son los parámetros, esto es lo que le está pasando a mi perro, le dimos este tratamiento y reaccionó mal. ¿Qué crees que puede hacer? Y entonces el ChatGPT le dice, pues mira, quedan 2 cosas, puede ser este o este padecimiento. Le dice, el primero no es porque pues ya lo atendieron de eso, pudiera ser este. Y entonces el cuate va con el segundo veterinario y le dice, oye, me están diciendo que pudiera ser esto. Y el veterinario le dice, sí, tiene sentido. Le aplican, digamos, la medicina y el perro se cura y entonces el ChatGPT 4 ya salvó a un perro. Pero no es más importante la historia, que es muy periodística, sino que si sabes hacer las preguntas adecuadas, vas a tener respuestas extraordinarias. Y hoy como nunca, el nombre del juego está en las preguntas, no en las respuestas. Por eso cuando uno sienta con el ChatGPT 4 o con el Pi o con el que me digan o con Bard o con el de Bing GPT, pues de repente dices, ¿y ahora qué le pregunto? Y la riqueza, digamos, de la interacción que tengas con estos temas dependerá de las preguntas y de lo que vayas planteando y la interacción que vayas teniendo. Y eso me lleva porque de repente me ha tocado con algunas personas de tecnología que dicen, no, lo que pasa es que el ChatGPT o la inteligencia artificial regenerativa o los modelos de lenguaje natural son un chatbot glorificado, ya lo conocíamos, ¿eso qué? ¿No? Eso es una patraña.
Y yo los escucho y siempre pienso en David Letterman. Esta es una entrevista que le hizo, David Letterman era este anchor famoso, ¿no?, de los late night shows de Estados Unidos. Y ese es 1995 y está entrevistando a Bill Gates, 1995, y este fue el intercambio. What about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but you know, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. Right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. And then you can That's come the back a year one thing later. you talked about earlier. Yeah. Do tape recorders ring a bell? Y eso suele pasar, ¿no? De repente no se entiende el fondo de la tecnología porque no es un chatbox glorificado. Cuando uno ve los procesos y entiende la dimensión de cómo está gestando, digamos, resultados con patrones, con correlaciones no aparentes, se da cuenta que esto es otra plataforma de cómputo muy potente, que no es la única, evidentemente, pero de repente, pues, es fácil convertirse en un David Letterman de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, David Letterman, pues, obviamente, pedazo de, ¿no? Le fue muy bien, obviamente, no invirtió, obviamente, en Internet, claramente, pero dejaron pasar muchas oportunidades. De hecho, había una nota del año 2000 que decía, el Internet es una moda pasajera, millones lo abandonan cuando estaba el tema de las .com, y era no entender lo que significaba la profundidad de transformación cuando tienes información desintermediaria directa del usuario al final, y lo mismo luego pasó con las redes sociales, y esto pensaría yo que es todavía más profundo. Ahora, ¿qué hay que saber en el corto plazo? Pues lo obvio, ¿no? Lo que ustedes manejan más que nadie, pues qué datos tengo, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tengo? Evidentemente, ¿dónde están los datos? ¿Con qué protocolos? ¿En qué base de datos? ¿Qué tan usables son? Pero sobre todo, ¿qué calidad tienen? Que eso es fundamental. Y cómo generar más retroalimentación con mi data, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo generar resultados que retroalimenten a mi modelo y que lo mejoren? De eso se trata el nombre del juego. Y es bien interesante porque son datos del World Economic Forum, y ahí le preguntan a las empresas, es 2022 contra 2023, ¿cuáles son los principales problemas que tienen? Pues uno es el ruido en la data, ¿no? Es decir, toda esta data que no aporta valor y que simplemente genera ruido, supuestamente ya bajó. El sesgo, porque obviamente uno de los temas que muchos se ha señalado en la inteligencia artificial es que pues el sesgo cognitivo que tenemos los humanos pues está trasladado a los datos, y los modelos trabajan con esos datos, por lo tanto van a expresar ese sesgo. ¿Qué ocurre? El ejemplo más acabado, que no es nuevo, es de hecho premodelos de lenguaje natural, el de la policía de Chicago, que hacía el profile de las personas y obviamente le hacía un profile más grande a los afroamericanos, porque obviamente la data que tenía pues estaba sesgada, y entonces podían decir, ay, no, la inteligencia artificial es racista. Pues no, es la data que tienes. Obviamente la diferencia de dominio, que es importante porque seguramente les pasa, a veces le quieren preguntar cosas al dato equivocado, ¿no? Como decir a la data del fútbol soccer, oye, ¿cuántos cuadrangulares anotamos? No, pues espera, te está haciendo la pregunta, o sea, tienes un error de dominio significativo, y hay quien piensa, que eso me sorprendió mucho, 16% que no tienen problemas. No sé en qué empresas trabajen, porque no ubico ninguna que no tenga un problema. Y eso nos lleva obviamente a la demanda que va a haber extraordinaria de servicios de cómputo de alto desempeño, almacenamiento de software de gestión de nube, que seguramente lo van a hablar hasta que nos cansemos todos en este evento. Redundancia obviamente en la infraestructura eléctrica. ¿Y qué hay del horizonte de largo plazo? Pues que sí va a haber una transformación profunda de la economía en la transformación de puestos de trabajo, porque lo cierto es que yo estoy metidazo, ¿no? Y si yo tomo, ya hay algunos APIs, digamos, con respecto al ChatGPT, y me parece que Anthropic tiene uno, que tú le metes el PDF y te saca un resumen. Entonces, si yo hoy, al rato, vamos a pensar que reporta su resultado trimestral América Móvil, pues meto el PDF y le digo, hazme un resumen del estado de resultados de 4 párrafos para mi programa de radio.
pues la persona que me ayuda no lo va a hacer tan rápido y probablemente no tan bien como lo haga esta cosa. Evidentemente hay sus retos en términos de que se alucina y entonces por eso hay cierto valor cuando se utiliza y hay que tener cuidado. Pero claramente muchos puestos de trabajo mediocres en programación, en análisis, que ustedes les deben tocar, gente que trabaja con ustedes en sistemas, pues hay gente mediocre que hace reportes y ahí pues ya sí que deberían tener miedo y va a haber un cambio profundo de cómo trabajamos. Va a ser bien interesante porque de repente es la primera vez que tenemos conocimiento sin proceso. Como sabemos, no solo los modelos de lenguaje natural son cajas negras, nadie entiende exactamente cómo funcionan, pero sí nos gusta o sí funciona el resultado. Y entonces implica un paradigma cognitivo tener conocimiento sin proceso por primera vez en la historia. Ahí está DeepMind, ¿no? Que hace procesos, por ejemplo, cuando le ganó AlphaGo, al campeón de Go, que está la película, quería decir la película esta de AlphaGo, que es extraordinaria, y no saben exactamente cómo lo logró, ¿no? Con redes adversariales y aprendió a jugar Go, pero realmente no estaba muy claro. Y eso te lleva a respuestas mágicas, que implica también un montón de cambios sociales. Y obviamente, como ocurre mucho con la tecnología, lo estamos viendo con el Internet, pues se genera una concentración de los que tienen versus los que no. Y no solo en términos de capital para invertir y desplegar, sino conocimiento, ¿no? Los que no están familiarizados. O sea, el otro día platicaba con el rector de una universidad. Y por ejemplo en la educación pues hay un miedo a que el ChatGPT, ¿qué vamos a hacer con los alumnos? Y ahora que empiezan las clases en la universidad, ¿cómo vamos a detectar? Pues es una idiotez, más te vale que abraces la tecnología y digas, mi ensayo requiere, el otro día leí el sílabus de un economista y decía, esta clase no la vas a pasar si no usas el ChatGPT 4. La cosa es que puedas tener la capacidad de discernir cuando está alucinando, cuando no está alucinando, dónde le sacas valor, qué tipo de preguntas y qué tipo de respuestas te puede llegar a dar. Y de repente cuando se habla de regulación, sí entiendo la discusión, pero a mí me parece un poco ridícula y yo soy muy escéptico de que se vaya a lograr. Y veamos, yo creo que un poco estamos en esta discusión. The inventors are confident enough to demonstrate it themselves. A flick of a lever and the scoop has another mouthful. Es como cuando nació el automóvil, ¿no? Y cuando en 1905 Ford ya fabricaba el modelo T, y luego en Europa ya el Mercedes y tal, y entonces todos tenían mucho miedo y decían, no, lo que pasa es que el automóvil es una amenaza, y yo también de repente lo podría creer. O sea, si yo, un Rodrigo del año 1910, me dijeron, oye Rodrigo, ¿tú crees que los humanos estamos capacitados para manejar un rinoceronte que pesa 2 toneladas a 80 kilómetros por hora? Yo diría, no, pues no creo, ¿no? O sea, los Homo sapiens sapiens, pues lo más rápido que cuando corremos es 30 kilómetros por hora, si nos subimos un caballo 60, y luego 2 toneladas manejarlas, no, yo creo que es un desastre civilizacional, no lo vamos a lograr. Luego veo a los peceros y digo, sí, efectivamente, ¿no? Pero realmente resulta que hoy, pleno siglo XXI, tenemos una sofisticada red de comunicación con rinocerontes de 2 toneladas y la sociedad es muy funcional. Pero podemos ser un poco absurdos y decir, no, lo que pasa es que la inteligencia artificial hay que regularla. ¿Y por qué soy muy escéptico de que se pueda regular? Pues porque el cambio climático, ¿no? Si es muy obvio que está ocurriendo, cada día acabamos de vivir el verano más caliente en el hemisferio occidental en la historia reciente, y el mundo no ha podido definir un mecanismo para asignar precios a los bonos de carbono. Dudo mucho que se puedan poner de acuerdo en un tema técnico. A lo mejor vieron las comparecencias de Mark Zuckerberg ahí en el Congreso de los Estados Unidos. Los legislativos no están preparados para legislar un nivel técnico como este, ¿no? Le preguntaban a Mark Zuckerberg, oiga, ¿y usted espía mi Wi-Fi? ¿No? Pues no, obviamente los senadores de ningún país ni los diputados están capacitados para una discusión técnica que requeriría, oye, ¿cuál es la ponderación o cómo va a ser la ponderación en los pesos dentro del modelo de lenguaje natural para que no genere una... No, eso no va a ocurrir. O la tokenización, ¿no? Y te pones ahí, pues no creo que vaya a ocurrir. La verdad es que más bien lo que vamos a ir viendo es cómo se van generando los problemas, como siempre ha sido con la tecnología, y se van generando a la par las soluciones. Justamente en los ataques cibernéticos, pues es lo que pasa, ¿no? Si tú dijeras, voy a prohibir los ataques cibernéticos, pues sí, pero desde la zona del este de Europa o en la propia Rusia salen un montón de ataques cibernéticos, y como no hay jurisdicción para llegar a ellos, atacan a las compañías en México, en Estados Unidos y en todo el mundo, y no hay manera. Más bien tienes que generar mecanismos cada vez más sofisticados de defensa, y muchos de los puntos delicados están
pues en el humano, ¿no? Ayer que estábamos en una mesa y decían, pues sí, es que los usuarios son unos idiotas. Pues sí, ¿no? El componente humano sobre todo es importante, y es que no va a haber inteligencia artificial sin antes inteligencia natural, que siempre es el meollo del asunto con los humanos. Y luego está el problema del alignment, ¿no? La alineación. Y pedí, cuando estaba pensando conceptualmente cómo hacer esto, pues decía, es como si yo le pido a una inteligencia artificial, oye, necesito despertarme mañana a las 5 de la mañana para hacer mi programa, y le digo, necesito que me despiertes con el mejor, que me despierte y ya esté muy alerta. Yo pensando que me va a hacer un café, ¿y qué tal que lo que hace? Pues es me agarra bofetones, ¿no? No, pues no era lo que yo pensaba. Y le digo, ok, no, me equivoqué. Prompt, necesito que me despiertes con un café extraordinario para que esté muy alerta. Y está conectado a mi cuenta de banco y me compra este café que hacen en Borneo, no sé dónde, unos changuitos, y me cuesta $5,000 el kilo, me compro una máquina de $2,000, despierto al siguiente día con el mejor café de mi vida, pero tengo una deuda de $10,000. Pues tampoco, sí va a haber un tema con el alignment. Yo creo que pues eso se va a ir corrigiendo conforme vaya avanzando. Ya me apuro, nada más quiero que veamos este video y ya casi llego al final. Estimados CIOs y líderes de la industria tecnológica en México, es un gusto estar aquí en Iztapas y Guatanejo, en el Technology Retreat. Nada como playa y tecnología, este mensaje es para decirles que nos encontramos ante una revolución digital que redefine los límites de lo posible en el mundo empresarial. La inteligencia artificial se presenta como la vanguardia de esta transformación, ofreciendo oportunidades sin precedentes para optimizar, innovar y guiar a nuestras organizaciones hacia horizontes inexplorados. Como CIOs, ustedes tienen la responsabilidad y el privilegio de ser los pioneros en la adopción y aplicación de estas tecnologías, asegurando que nuestras empresas no solo se mantengan competitivas, sino que lideren en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, con su capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de datos, permite una toma de decisiones más informada y precisa. Desde la optimización de la cadena de suministro hasta la personalización de la experiencia del cliente, las posibilidades son vastas y transformadoras. Sin embargo, la adopción de la inteligencia artificial en nuestras empresas va más allá de la simple implementación tecnológica. Requiere una reevaluación de nuestros procesos, una cultura de aprendizaje continuo y, sobre todo, una visión que priorice el valor humano junto con la eficiencia algorítmica. En conclusión, el llamado para los CIOs de México es claro: abracen la inteligencia artificial como una aliada estratégica, pero háganlo con visión, integridad y liderazgo inclusivo. Al adoptar la inteligencia artificial de manera responsable y estratégica, no solo impulsaremos la innovación en nuestras empresas, sino que también posicionaremos a México como un referente en la aplicación ética y efectiva de la tecnología en el ámbito empresarial. El futuro es ahora, y juntos podemos construirlo. Este video se hizo con ChatGPT 4, Microsoft Design, Dream Studio y Synthesia. Una cosa más, háganle caso a Rodrigo Pacheco. Claramente la inteligencia artificial es ultra sabia, háganle caso. Pero no, la verdad es que es un tema que sigo hace muchos años. Mari lo sabe muy bien, lo hemos platicado en otras ocasiones. Pero hace 10 meses yo no podía hacer esto. O sea, de hecho, mandaba a hacer videos, ¿no? Me tardaba más, no tenía anchors. Esto pues empezó justamente, o sea, el texto yo le dije, no le puse sino hazme un discurso de 3 párrafos con los CIOs mexicanos, de CIOs latinoamericanos, de CIO Latam. Generamos un discurso y de la intersección de la inteligencia artificial, y lo que escucharon es básicamente lo que dijo el modelo de lenguaje natural. Todas las slides que han visto el día de hoy, salvo las que tienen gráficas, pues las hice con inteligencia artificial. O sea, voy poniendo conceptos, voy afinando temas, etcétera. Y Synthesia, que son los anchors estos que se ven todavía un poco de inteligencia artificial. Pero antes, imagínense, hace 10 meses esto me hubiera tomado, primero, pues contratar a un guionista, o a lo mejor me lo ahorro y lo hago yo, como Mari con el contador de su restaurante, ¿no? Segundo, pues el diseñador que me hiciera los backs, ¿no? O sea, lo que está ilustrando. Tercero, la edición del video, y cuarto, 3 conductores. Eso ya se genera eso me hubiera costado más o menos, si uno sin conductores me costaba unos 10,000 pesos, pues ahora, en tiempos pre toda esta revolución, pues me estaríamos hablando por lo menos de 30,000 pesos. Hoy lo resuelves en 30 minutos, más o menos pago mi inscripción de $20 al OpenAI y tal. Entonces realmente es una revolución que va muy rápido porque no han pasado ni 10 meses. Obviamente todo el tiempo estoy viendo qué más sale, y a ver qué les cuento
en el futuro cercano, porque esto está cambiando a una gran velocidad y eso es lo que está ocurriendo. Ya me dieron permiso de extenderme un poco más, así que les quiero contar algo más. Esa manchita que ven, regresando al tema México y el potencial que tenemos, esa manchita es Corea del Sur. Ese es el tamaño de Corea del Sur. Lo interesante de esa manchita es que tiene un PIB de $1.700.000.000.000, mientras que el PIB de México es de $1.400.000.000.000. Esa manchita que se llama Corea del Sur, en 1980, voy a usar la superlupa, ¿no? Ahí se ve, tenía un PIB per cápita abajo del de México. Hoy es un país de poco más de 60 millones de habitantes, la mitad que México. Es un país que en el 1950 se partió a la mitad en una guerra civil atroz y que hoy tiene en el norte pues, un loco, a Kim Jong-un, ¿no? El dictador raro, parece una caricatura, y tira misiles en el mar amarillo y tal, cada semana básicamente, y les dice, les voy a tirar un misil nuclear. Y alguna vez tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur, en Seúl, y luego fui a la zona desmilitarizada. Para un coreano real, sí es una amenaza inminente que esto pueda ocurrir, o sea, es un riesgo con el que están lidiando de manera permanente. Ese país partido por una guerra civil que tiene estas amenazas formidables, que además tuvo dictaduras, Corea del Sur en su momento llegó a la democracia más o menos en el 2000, pues hoy es un país de primer mundo. Si ven, siempre menciono que cuando veo el juego del calamar, lo que me da es envidia, o sea, no estoy viendo la trama tanto, sino que ves los parques, ves el metro y dices, ¿qué metro? ¿No? O sea, lo comparas, ¿no? Pues de primer nivel es más, el metro de Nueva York se ve viejo al lado del de Seúl. ¿Por qué? Porque es un país que ha tenido un crecimiento extraordinario, apostando mucho a la innovación. Hay detrás una política industrial importante, o sea, tienen estos chaiboles, tienen sus grados de corrupción, metieron a su presidente en 2017 a la cárcel, tienen sus grados de corrupción, colusión ahí, empresotas con gobierno, pero es un país que tiene un progreso extraordinario en niveles de vida y que si ellos lo lograron del 80 para acá, pues claro que nosotros lo podemos lograr también en los siguientes años. ¿Y por qué lo creo? Porque tenemos tres ventajas importantísimas, una posición geográfica extraordinaria, no solo porque tenemos la frontera con la economía más grande del planeta, también salimos al Pacífico, cosa que por ejemplo si piensan en Brasil, no alcanza a salir al Pacífico, aunque exporta un montón de soya a China y es importante esa posición logística. Salimos al Atlántico, o sea, con Europa tenemos acuerdo de libre comercio también. Hablamos español, entonces tenemos ascendente en toda América Latina y les diría Hispanoamérica, llegando a España. Por eso cuando uno va, ¿no? Yo he estado en Ecuador y hay dos cosas que te van a decir cuando vas a cualquier país de América Latina. El Chavo del Ocho o Juan Gabriel, ¿no? De ahí no lo sacas. Quizás de una generación abajo, Cantinflas. ¿Por qué? Por la potencia que tuvimos en la creación de generación de contenido hispanohablado a nivel de toda la región. Y hoy cuando ven a los youtubers más populares en español, pues muchos son mexicanos. O sea, tenemos naturalmente esa capacidad estética y de creación que nos da otra potencialidad en los negocios. Un tamaño de mercado y por supuesto un gran momento demográfico. La mesa está puesta y los datos también. Y es que ya nada más quiero terminar con, además el nearshoring. Son datos del Banco de México, los acaba de publicar. Ya se actualizó, de hecho, porque ayer publicaron julio, pero esto es al primer semestre de 2023. Y es 2017 esta barra, o sea, aquí voy a usar la superlupa, 2017 y 2023. ¿Qué pasó? Que China representaba el 21% de lo que importaba Estados Unidos globalmente. Se cayó para 2023 al 13%. No nos es ajena la guerra o la suerte de guerra fría que están ocurriendo en los dos países. México pasó de 13% de las importaciones de Estados Unidos al 15%, crecimos un 2%, 2.2%. Canadá, que está ahí abajito, 1.1%. A veces de repente dicen, no, nos va a comer el mandado Corea. La verdad es que no. O sea, Corea pues apenas representa el 3.5% de las importaciones de Estados Unidos. Entonces, lo que le viene a México en términos del nearshoring y lo que ya está ocurriendo, pues es una enorme inversión, una mayor vinculación, porque Estados Unidos está desesperado, buscando cómo va reduciendo, ahora le llaman de-risking a su relación con China. Antes era decoupling, desvincularse, después dijeron no, desvincularse no lo vamos a lograr, más bien bajar el riesgo. Y hoy, por ejemplo, vimos, Apple está, si ahorita revisan los portales, está en severos problemas, porque empieza a tener un boicot en China, porque obviamente si Estados Unidos prohibió que se vendan los Huawei, los teléfonos en Estados Unidos, pues los chinos están diciendo, oye, ¿y por qué estamos comprando iPhones? Y entonces hoy representa una quinta parte de los ingresos para Apple en el mercado chino y está empezando a tener problemas severos, además de que China está desacelerando.
¿Y eso qué implica? Pues que tienes que empezar a pensar, por ejemplo, lo intentó Apple en India, no le ha ido muy bien, un lugar natural que no está fácil sería México. Por eso es que México le está cayendo un montón de inversión y en parte por eso estamos creciendo a tasas de 3.6%, cuando en realidad deberíamos estar creciendo a 5%, porque el otro día platicaba con un amigo que se llama Larry Rubin, que es del American Society, y me decía, México es como un coche que va a 60 kilómetros por hora, está bien, por lo menos vas avanzando, pero realmente nos da para ahorita que fuéramos a una velocidad de 120, 180 kilómetros por hora. Pero ese es el momento que está viviendo México. Y ya por último, casi por último, esta tabla, que me parece ilustra, no solo por optimismo desbocado, porque no soy candidato ni quiero, eso lo podría hacer un presidente, yo creo que a México le va a ir muy bien. Estos son los 10 países más poblados de la Tierra, ya India es el más poblado, le gana por poquito a China, 1.429 millones de habitantes, luego viene China, 1.426, Estados Unidos, 340 millones de habitantes, es el tercero, a veces como que se nos olvida, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil, Bangladesh y Rusia. Y aquí están los 10 países más poblados de la Tierra, pero por PIB. El PIB per cápita de Estados Unidos son $76,000, el de China $14,000. China es un fenómeno, ¿no? En el 90 empezó, bueno, desde Deng Xiaoping en el 70 definieron una economía centralizada pero de mercado y ha sido un avión, es una cosa extraordinaria China, $14,000. Luego viene Rusia, $12,000. Ahora, aquí es interesante considerar que la edad promedio en Estados Unidos es de 38 años. La de China, 43 y en deterioro. La de Rusia, 43 y en rápido deterioro porque los jóvenes no quieren ir a pelear a Ucrania, entonces están huyendo vía Turquía. Y luego viene México, un PIB per cápita de $10,000, 127 millones de habitantes, arribita de Brasil, que es un país de alto potencial, sin duda. Luego viene Indonesia, que de repente Indonesia crece mucho, es un país que es verdaderamente extraordinario lo que está haciendo, pero tiene que duplicar su PIB para llegar más o menos al tamaño de México. India es otra magnitud, es como China, ¿no? O sea, en una esquina de la India cabe en México, así tranquilo. Pero luego vienen Nigeria, Bangladesh y Pakistán. Lo que les quiero decir con esto es que no hay muchos Méxicos allá afuera. La edad promedio de México es 29 años. En promedio los mexicanos nos casamos a los 31 años. Cuando te casas, lo que ocurre es que viene el mayor momento de consumo de una sociedad, como sea, porque necesitas una casa, cómo moverte, un trabajo y empiezas a tener otras necesidades. Por eso es que Japón, que tiene casi la misma población que México, ya bajito, está en un periodo de bajo crecimiento y va a ser difícil que salga de él, porque tiene una población, la edad promedio en Japón es 48 años, hace poco estuve y sí es muy interesante observarlo. Entonces México lo que nos toca pues es un momento de consumo los siguientes 10 años muy potente, que si lo sumamos a las inversiones que están llegando por la reconfiguración del mundo, si eso llega a ser un círculo virtuoso vamos a crecer rapidísimo. Y fácilmente, si arreglamos algunos problemas como el Estado de Derecho y sobre todo la economía informal, esto puede volar, siempre y cuando tengamos apetito y velocidad para adoptar la innovación, y por eso viene el ángulo de la inteligencia artificial, y es lo que les quería contar esta mañana. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿El micrófono aquí está? ¿No? ¿Está más claro que el agua? Acá. Déjame subo. ¿Qué tal, Rodrigo? Nuevamente saludarte. Hablaste de la diferencia del monto de inversión que llega por las remesas y la parte de la inversión extranjera directa, que estamos hablando que el final de año terminará con 40,000 millones o algo así, ¿no? En base a la proyección. Al final del día, todo ese tema del nearshoring está creando una burbuja de estímulo de inversión y hablas de la adopción de la tecnología desde el ambiente de la productividad industrial en México. ¿Dónde queda el rol del CIO dentro de las organizaciones justamente para que esa adopción dentro de la planta industrial, manufactura, que no terminemos siendo ensambladores, que no terminemos siendo solamente maquiladores avanzados, sino que realmente hay un estímulo de adoptar la innovación y la tecnología profunda en las industrias? Y si es el CIO el que debería estimular esta transformación interna, aprovechando pues toda esta inversión directa extranjera que pues va a llenar el mercado y por eso el peso está como está, ¿no? El superpeso. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? O sea, ¿dónde está este rol?
Es una gran pregunta y está en el meollo del asunto, de las cosas, y lo voy a contar un poco largo, pero es muy interesante cuando uno observa 1994, cuando entró en vigor el Telecan, y muchos decían en ese entonces, incluso la izquierda del propio, o sea, los que en ese entonces pues, todavía no era PRD, pero digamos la izquierda decían, no, el liberalismo nos van a acabar, y los industriales estaban muy preocupados, y 30 años después resulta que México se convirtió en una potencia de manufactura automotriz. Aunque todavía no tenemos plantas propias, pero somos más que ensambladores. De hecho, hoy graduamos entre 120 y 150 mil ingenieros de buena calidad. De verdad me dedico a hablar. El otro día entrevisté a un tipo que tiene una empresa que se llama Wiseline, que a lo mejor la conocen, que le provee, tiene ahí en Guadalajara, se llama Bismarck. Y un primo trabaja ahí, por eso lo entrevisté. Entonces, soy muy curioso siempre y le digo, ¿no trabajas? Me contó y dije, wow, lo tengo que entrevistar. Y ya lo entrevisté. Y entonces él, pues era hijo de migrantes de Jalisco, que se iban a la pizca de la manzana en Washington, y a los 7 años decidió su familia que se iban a quedar en California para estar bien educados. Y generó Wiseline. Y entonces cuando lo entrevisto hace poco en el programa, pues yo venía yo dije, le voy a preguntar que por qué Guadalajara, ¿no? Puso ahí un hobby bien importante. Y pensé que me iba a decir, no, porque yo como de origen mexicano, pensé que había que regresar a México, bla. Me dijo, no, yo fui el empleado número 200 de Google y en algún momento hicimos un análisis global, fuimos a India, fuimos por todos lados, en donde había más talento. Y después de recorrer todo nos dimos cuenta que había en Europa, ¿no? Evidentemente en India, pero India estaba ciertamente algo saturado. Y entonces vimos que en México la calidad era muy buena, el precio también, pero sobre todo el talento. Me dice, y por eso no solo tengo Guadalajara, tengo en todo el país tal, ¿no? Y lejos de una respuesta de añoranza, lo que encontré fue la solvencia técnica, y me lo han contestado muchísimos presidentes, hombres, mujeres, líderes de empresa en México. De verdad, el talento que tenemos no es menor. Me ha tocado ir a varios países y normalmente cuando te llevan en visita oficial, entre comillas, te llevan a sus incubadoras y tal. La potencia, digamos, del emprendedor mexicano 1, la masa crítica, en términos de que en el 94 no había la masa crítica que tenemos hoy, de emprendedores de fintech, que ayer estaba en una mesa, pues ya hay hoy bastantes, ¿no? Y eso nos plantea diferente, o sea, no solo somos un país ensambladores sofisticados, somos un país que tiene cierto grado de potencia. Hay una teoría que se llama el índice de complejidad económica, que la hace un tipo que se llama Ricardo Hausmann, está en Harvard, es de origen venezolano, y él dice que digamos, las industrias, ¿cómo funcionan? Tú primero no es que pasas de fabricar coches a hacer semiconductores, porque eso es un salto. Dice que somos como changuitos, y entonces tú vas saltando al adyacente posible en términos de manufactura, ¿no? Y entonces se va sofisticando y haciendo compleja la capacidad económica, y a mayor complejidad más prosperidad, porque es más complicado. Y ahora sí voy a contestarte específicamente. Entonces, México ya está en esa trayectoria, ya tenemos un montón de cosas que nos dan las bases para avanzar más. Sí hay dos cosas que veo en los CIOs. Uno, ocurre que cuando vienen momentos como el ChatGPT, pues seguramente vienen los CEOs y todos y dicen, ¿y cuándo lo podemos usar? Y obviamente, dependiendo, ¿no? Pues tú tienes que cuidar el perímetro de seguridad, tienes que cuidar el perímetro, que eso ya ocurrió. Si yo voy y le pregunto, ¿cuál será mi inventario? Y le meto información, pues estoy poniendo información delicada de mi empresa a entrenar un modelo público. Pues tú no quieres eso, ¿no? Y entonces la función es decir, tranquilos, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera y ir planeando los siguientes pasos. Pero de repente ocurre mucho, me ha tocado observarlo y padecerlo, que se van dando. Yo, por ejemplo, lo voy a confesar con mucha confianza, pero en mi correo de la empresa, en el de imagen, pues prácticamente me quedé acostumbrado a no usarlo porque era una pesadilla del infierno. Y cuando los de sistemas tenían que actualizar, pues es una pesadilla. ¿Por qué? Porque normalmente convencen al director de invertir en tecnología. Resulta que avanzó otra cosa y ya no sé si decía al director, ¿te acuerdas que invertimos N cantidad de dinero, 3 años de implantación? Pues ya no sirve, ¿no? Y entonces la resistencia institucional a adoptar nuevas tecnologías a veces viene del propio legacy de los sistemas, y eso es importante, y de lo posible, porque obviamente el CEO piensa que trabaja en Apple, ¿no? Y que su sistema está top, y pues no necesariamente. Sí creo que es esa mezcla entre habilitar lo que es posible con la inquietud de lo que genera mucho frenesí y empezar a avanzar, no ser punto de resistencia, y sí transmitir, digamos, yo no ubico a un líder de empresa, o sea, digamos al hombre o mujer CEO,
que no tenga visibilidad de la importancia de la gestión de información. Y me encuentro muchos, porque les digo, entrevisto a muchos, que no necesariamente la tienen y están en la estrategia financiera y en otras cosas. Cuando el CIO es la parte fundamental porque es el que te va a dar la data para que la pueda analizar tu CFO o para que la puedan analizar los demás. Tiene que ser ese habilitador y a veces lo que veo es que está limitada esa capacidad de transmitir esa visión, pero sí creo que los porteros, digamos, de la velocidad de la innovación son los CIOs, que tienen que afinar un montón sus capacidades de comunicación para plantearles esta visión a los líderes y que entonces la empresa empiece a avanzar. Me sorprendió mucho, hace un par de días fue la entrega del premio Eugenio Garza Sada y estaba ahí José Antonio Fernández Carvajal, el presidente de FEMSA, y me sorprendió mucho porque decía, la inteligencia artificial es la mayor revolución que hemos vivido en nuestras vidas. Y me sorprendió porque a veces cuando platico con CEOs, pues muchos, cuando les digo, oye, la revolución de la inteligencia artificial, dicen, sí, qué curioso, ¿no? Todavía están en esa actitud como que no están entendiendo qué está pasando. Cuando el líder de una empresa tan sofisticada y potente como FEMSA, que tiene sus asuntos, ¿no? También Oxxo, ¿no? Recientemente, y hasta lo informan en la bolsa, por eso lo sé, dice, la mayor revolución que hemos vivido es la de la inteligencia artificial, quiere decir que tiene la visión adecuada. Ahora, radicará, ¿no? A lo mejor hay alguien de FEMSA o de Oxxo acá, es cómo vas haciendo posible lo que parece, digamos, pues un poco una ambición desmedida del CEO, y creo que es una función, y ya con eso concluyo, de comunicación, de plantear la visión hacia dónde puede ir, y sobre todo de no amarrarse demasiado a legacy, que entiendo la posición porque a veces se invierte en sistemas y luego es difícil la implantación y luego ya viene una innovación y es complicado, pero cómo generar una estructura ágil que te permita abrazarlo de manera más rápida y modular. Pero, digamos, es mi respuesta, no trabajo en lo que ustedes trabajan evidentemente y es muy desde afuera, pero eso es lo que alcanzo a ver desde mi óptica. Muchísimas gracias. María. Un gusto. Qué gusto. Gracias. Un gran aplauso para Rob, gran speaker. Gracias. Puedes quedarte todo el día hasta que salga. Aquí estaré. Muchísimas gracias a todos y bueno, sigue nuestro siguiente.